¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca de cómo crear una base de datos SQL, es decir, cómo empezar a parametrizarla, cómo empezar a pensar en cómo crearla, cómo instalar las herramientas necesarias en un sistema operativo Arch Linux y finalmente conectarlo con lo que es Java. Así es, vamos a aprender a cómo crear tu primera base de datos y también en este mismo video vas a aprender a cómo conectar dicha base de datos con Java, ¿ok? Primero que nada necesitamos instalar las herramientas necesarias. Necesitamos instalar el servidor de la base de datos. En este caso vamos a estar utilizando MariaDB, que es el servidor SQL por defecto de Arch Linux desde 2013. Igual puedes instalar MySQL dentro de lo que es Arch Linux. Sin embargo, pues te va a arrojar una advertencia de que ya está descontinuado y que lo que se está utilizando hoy en día es justamente MariaDB. Como aquí lo aclara justamente en la documentación, es el servidor de SQL por defecto desde 2013. Aquí pues encontrarás unas cuantas configuraciones extras, la instalación específica y pues justamente cómo ir configurando todo lo que tú necesitas. La primera vez que tú instales MariaDB y que lo inicialices por la terminal de comandos, te va a pedir justamente que ingreses una contraseña para el usuario root y después de esto pues simplemente podrás acceder mediante a MariaDB con todos los privilegios del usuario root, pues simplemente escribiendo maria-u, que indica que vas a utilizar o vas a nombrar el usuario que vas a utilizar en este perfil, por así decirlo, o en esta sesión. En este caso el root-p de password, y después te va a pedir la contraseña y ya podrás acceder. Aquí igual te indican las instrucciones para crear un nuevo usuario, ¿ok? Aquí podemos ver el comando create user. Monty es el nombre del usuario en @localhost, es decir, en la computadora. Identified by some password, pues ahí simplemente pues estás creando un usuario llamado Monty en el localhost identificado por una contraseña específica. Y en el comando de abajo lo único que estamos haciendo es darle los privilegios para que pueda alterar, modificar y crear las bases de datos que sean necesarias. Eso lo puedes hacer simplemente, bueno, si no te sientes a lo mejor cómodo utilizando el usuario root, puedes utilizar cualquier otro usuario que tú quieras, puedes crear uno que sea acorde, por ejemplo, con tu nombre, y simple y sencillamente darle la contraseña y darle los privilegios. Con el comando quit cerramos pues justamente la terminal de SQL y podemos ver unas cuantas configuraciones extras que probablemente no vas a necesitar de buenas a primeras, pero que es importante que leas la documentación oficial de MariaDB y que también leas un poco acerca de la ArchWiki para MariaDB. Aquí te van a presentar pues muchos problemas que se te pueden presentar junto con su solución, y también te van a presentar muchísimas otras cosas que son bastante interesantes que tú vayas leyendo, ¿ok? Ahora, ya con esto en mente, podemos comenzar a instalar las herramientas necesarias para trabajar con esto. Cabe aclarar que Java ya lo instalamos en un video pasado, donde justamente vimos los fundamentos de Java con IntelliJ IDEA y cómo instalarlo todo o todo lo necesario dentro de un sistema operativo Linux. Te recomiendo que lo vayas a ver antes que para que tengas todas las bases necesarias. Instalamos MariaDB y como vemos pues simplemente me pidió hacer una reinstalación porque yo ya lo tenía en mi sistema operativo. Perfecto, ahora bien, ya podemos ingresar a MariaDB justamente como lo marcaba la documentación de la ArchWiki con el comando mariadb. En este caso pues simplemente te va a dejar acceder, podrás ver las bases de datos, pero pues como no has ingresado como usuario root y como no has ingresado tu contraseña, es probable que no te deje alterar algunas cosas. Por lo tanto pues bueno, una vez que tú inicies por primera vez MariaDB, pues ya podrás modificar todo a tu antojo, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, le damos exit y recuerda que todas las sentencias de SQL, que es el lenguaje que vamos a estar utilizando ahorita, el Structured Query Language, pues terminan con un punto y coma, ¿ok? Si le das enter y no tiene un punto y coma, lo va a identificar como que es un query o es una sentencia de más de una línea. Entonces pues finalizarás con punto y coma en caso de que ya esté seguro. Utilizamos el usuario root y le pasamos la contraseña que nosotros hemos definido, ¿ok? Ahí está, la ingresamos y como puedes ver ya estamos dentro del servidor de MariaDB. Ahora bien, si notas aquí entre corchetes y entre paréntesis dice none, de ninguna. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que no estamos utilizando per se ninguna base de datos aún. ¿Cómo puedo ver qué bases de datos existen en mi computadora? Con el comando show databases. Finalizamos con punto y coma, puedes escribirlo todo con mayúsculas o todo con minúsculas, es indistinto, ¿ok?
Pero si te das cuenta, aquí ya nos mostró una pequeña tablita con todas las bases de datos que tenemos accesibles dentro de nuestra computadora. Y también espero que vayas notando que lo que es el SQL es un lenguaje, pues la verdad, bastante intuitivo, con palabras en inglés. Por ejemplo, para crear una base de datos utilizamos el comando create database y después le damos el nombre a la base de datos. Para efectos de este video vamos a estar simulando que estamos creando el sistema para un hospital, ¿ok? Justamente porque es una forma de abstraer los problemas, abstraer los objetos y abstraer las instancias. Y es bastante cercano a nosotros, por lo tanto no vamos a tener que complicarlos demasiado, ¿ok? Ya una vez que nosotros creamos la base de datos de hospital, podemos mostrarla nuevamente con Show Databases. Al igual que en cualquier terminal, puedes utilizar las flechas de subir y bajar para repetir los comandos que tú hayas utilizado. Vemos que ahora la tabla de bases de datos o databases nos muestra hasta arriba la base de datos hospital. ¿Cómo la seleccionamos para empezar a trabajar con ella? Bueno, utilizamos el comando use hospital y simplemente finalizamos con el punto y coma. Y si nos damos cuenta, aquí dice database changed, indicando que pues ahora estamos utilizando la base de datos del hospital. Perfecto, con control L también puedes limpiar la terminal o la consola para que no tengas tantas queries en tu pantalla. Ahora, voy a utilizar una hoja de cálculo, un editor de hojas de cálculo, para empezar a ejemplificar un poquito cómo es el proceso de estructurar y diseñar, por así decirlo, una base de datos. Sé que es mucho más complejo, pero ese video está dirigido a aquellas personas que es su primer acercamiento a una base de datos tipo SQL, ya que también existen bases de datos no SQL o no SQL. Por lo tanto, pues quiero que esta sea su primera aproximación y sé bien que una tabla de Excel o una hoja de cálculo no es una base de datos, pero es una forma visual en la que las personas pueden aprender a generar tablas, ¿ok? ¿Y por qué vamos a estar generando tablas? Te estás preguntando. Bueno, las bases de datos SQL se componen por tablas interconectadas unas entre otras por llaves primarias. Esas llaves primarias pueden ser un ID, un nombre, un número serial o cualquier otro tipo de dato que identifique a un elemento o a una entidad como ella misma, ¿ok? Por ejemplo, vamos a generar una tabla para pacientes. Cada paciente tiene su propio ID y estamos guardando también lo que es el nombre y los apellidos de dicho paciente. También es importante conocer su fecha de nacimiento del paciente. Eso nos va a indicar qué edad tiene dicho paciente y nos va a dar información útil para saber si lo remitimos a geriatría, a pediatría, consulta general o cualquier otro tipo de cosa. Ahora también algo importante que se considera en los hospitales es el sexo biológico de la persona para ver qué tipo de tratamiento se les puede asignar o no dependiendo de sus condiciones. La dirección pues simplemente nos puede servir más que nada para datos estadísticos, para ver de qué lugares están viniendo más nuestros pacientes al hospital, para ver qué zonas son a lo mejor las más marginadas o las que tienen más necesidades de atención médica. Teléfono e email simplemente son datos de contacto que nosotros podemos tener para contactarnos con algún familiar del paciente o en caso de que ese paciente haya sido dado de alta, mantener un registro de los contactos o poder llevar un contacto directo con el paciente, ¿no? A lo mejor ya se dio de alta, pero sigue teniendo que tener ciertas revisiones periódicas y mediante el teléfono y su email podemos tener un contacto más directo. Y una fecha de registro para ver en qué día y a qué hora ingresó el paciente al hospital. Y también podemos esto conectarlo pues con otro tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, lo podemos conectar con otra tabla que sea, por ejemplo, para la especialidad de maternidad. Dependiendo del ID del paciente, podemos conectarlo con algún doctor, alguna especialidad, algún tratamiento específico y simplemente conociendo la primary key podemos indagar en todo el historial médico de un paciente. La tabla paciente, si te das cuenta, no estamos guardando archivos como un historial médico o demás. Esto lo vamos a estar indagando mediante su ID, que es resaltado con un color verde. El ID va a ser conocido como la primary key de esta tabla. ¿Qué quiere decir que sea una primary key? Bueno, esta pequeña llave, por así decirlo, es la que va a conectar esta tabla específica de la base de datos con otras tablas dentro de la misma base. Es decir, nosotros si queremos buscar, por ejemplo, un paciente que se llame, no sé, Fernu, y que se apellide Pánfilo, por ejemplo, que haya sido atendido en, no sé, pediatría, pero que también ha sido atendido, no sé, en cardiología, mediante su primary key, que es su ID, el
único número que identifica a este paciente, mediante esa llave principal podemos identificar a ese paciente no solo en la tabla de pacientes para obtener sus datos generales, sino que también podemos obtener datos, por ejemplo, en cardiología, podemos obtener datos en pediatría, podemos obtener datos en cualquier área que él haya recibido atención médica, y así podemos armar de forma rápida y express un historial médico competente que un doctor pueda interpretar y pueda darle una atención certera a nuestro paciente. Es por eso que es importante una primary key. Esta es la que, como te repito, no quiero sonar muy redundante, pero quiero que también quede bastante claro. Es el dato que va a identificar y que va a relacionar las entidades de tus bases de datos con las demás tablas dentro de tu misma base de datos. En este caso, la primary key es el ID del paciente y este ID va a permitir al paciente relacionarse e identificarse en otras tablas de la misma base de datos. Por ejemplo, vamos a generar una pequeña tabla dentro de la misma base de datos para maternidad. Vemos que ahora estamos definiendo el ID del paciente. También podemos generar el ID del doctor que está atendiendo a esta persona. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, el paciente con el ID 1 está siendo atendido por el doctor con el ID XXX y algunas observaciones, complejidades o no sé, cualesquiera sean los problemas o las indagaciones que necesite hacer un doctor o las necesidades que tenga justamente una tabla para maternidad. No trabajo en medicina y no soy médico, por lo tanto, pues bueno, se me hace un poco complicado ver qué necesidades podría tener una tabla para maternidad, pero ese tipo de cosas se van trabajando en conjunto con los especialistas, ¿ok? Simplemente quiero que te quedes con cómo estamos definiendo las tablas y cómo estas se están relacionando con las demás. Si viste, para maternidad estamos utilizando el ID tanto del paciente como del doctor. Podemos ver observaciones, medicinas recetadas, fecha de la atención, por ejemplo, la hora de la atención, observaciones y otras cuantas cosas, ¿ok? Muy bien, ya que nosotros pudimos definir esta pequeña tabla dentro de la base de datos, vamos a pasarla a código SQL. Y verás que es bastante sencillo y también es muy intuitivo por el propio lenguaje o por la naturaleza del propio lenguaje. Como ya te mencioné, es un lenguaje pues estructurado, bastante simple, que se rige bajo reglas pues muy intuitivas de utilizar el inglés, ¿ok? Así es que no creo que tengas mayor problema. Analiza bien esta tabla, vela bastante bien, porque ahora la vamos a pasar a código utilizando justamente SQL y nuestra terminal. Muy bien. Aquí el nombre, pues también indaguemos un poquito más en estos datos. Veamos que el nombre, apellidos, sexo y la edad o la fecha de nacimiento son valores que estamos requiriendo forzosamente. El resto pueden ser un poco más opcionales. Vamos ahora sí a crearlo dentro de la base de datos y vamos a ver por qué esto es relevante. Vamos a utilizar el comando createTable y le vamos a dar el nombre de la tabla. En este caso va a ser pacientes. Perfecto. Ahora ponemos entre paréntesis los campos que va a tener que llenar o las columnas de esta tabla. Y si te das cuenta, yo no finalicé la sentencia con punto y coma. Sin embargo, le di enter y me permitió seguir escribiendo. Esto es una secuencia, un query de múltiples líneas. Y aquí estamos, por ejemplo, primero con el ID o el paciente ID. Vemos que en este caso es un tipo de dato numérico y es autoincrementable, es decir, va desde el 1 hasta el infinito. No es una excelente práctica utilizar el ID como un número simplemente que va siendo autoincrementable, pero pues bueno, en dado caso que tú necesites un ID un poco más preciso, puedes utilizar hexadecimales o cualquier otra combinación que a ti te parezca más favorable para asegurarte que cada paciente tiene un ID único. Pero para efectos de este video, para no complicarte demasiado la vida, lo vamos a poner como un tipo de dato entero. En SQL también el tipo de dato entero se denomina por int. Y estamos definiendo que va a ser la primary key de nuestra tabla. Ahora finalmente le tenemos que decir que es de autoincremento. Esto para que cada vez que nosotros hagamos una modificación a esta tabla, es decir, que agreguemos alguna nueva entrada, no tengamos que poner específicamente o de forma manual el ID del paciente, sino que simplemente se genere de forma automática. Ahí está, el auto increment. Después pues tenemos otros datos igual de relevantes como lo que es el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, que igual nos permite conocer la edad, el sexo biológico de la persona y sus datos de contacto pues básicos, ¿no? Esos datos los vamos a ir generando igual poco a poco, pero veamos algo muy interesante. Lo que es el nombre y la fecha de nacimiento y el sexo son datos que no pueden estar vacíos, no pueden ser nulos. Y bueno, nombre lo definimos como un varchar y en este caso estamos dando
un espacio de 100 caracteres para definir el nombre solamente. Creo que son pocas personas realmente en el mundo los que tienen un nombre suficientemente largo como para gastarse esos 100 caracteres. En caso de que ocurriera, pues simplemente es modificar ese parámetro de la base de datos, migrar la base de datos viejita y cambiar ese parámetro por, no sé, 150 o 200 o 1000. Y con la sentencia not null nos estamos asegurando de que no se puedan guardar entradas dentro de esta tabla cuyo valor del nombre sea nulo. ¿Por qué? Porque no podemos atender a un paciente si no sabemos ni siquiera cómo se llama. Dentro de esa misma tabla, por ejemplo, podremos poner su factor RH o cualquier otro tipo de cosas que sean de importancia médica, ¿ok? Y que sean imprescindibles para darle un buen tratamiento a nuestro paciente. Porque, por ejemplo, a lo mejor podríamos poner condiciones especiales y en esas condiciones especiales ponerle también que es diabético, que es hipertenso, y en base a esto el doctor ya puede saber de antemano que a dicho paciente a lo mejor no le puede recetar glucosa o cualquier cosa, ¿no?, que vaya a ser contraproducente para su propia salud. La fecha de nacimiento, pues como ya te mencioné, es importante porque nos dice la edad del paciente y nos dice a qué área remitirlo sin siquiera tener al paciente frente a frente, ¿ok? Simplemente sabiendo que es un doctor que a lo mejor está trabajando con los registros del hospital y que está remitiendo cada uno de los pacientes a cada una de las áreas especializadas. A lo mejor no pudo ver al paciente ese personal administrativo o ese doctor, pero es importante que él sepa la edad de dicho paciente. Hacemos lo mismo para el apellido, ponemos un varchar que no sea nulo, y aquí para el tema de la fecha de nacimiento lo vamos a poner como tipo de dato de date o de fecha, y también vamos a poner que no sea nulo. Ahí está, not null. Perfecto. Ahora, el caso del sexo biológico, recordemos que puede ser o masculino o femenino para términos médicos, y en base en esto pues simplemente necesitamos hacer una pequeña sentencia un poco diferente. Tenemos que asegurarnos que el usuario o el doctor o quien esté metiendo los datos para la base de datos no se equivoque y no ponga, por ejemplo, X o una secuencia de números o una secuencia de caracteres especiales que no representen nada a nivel médico, ¿ok? Por lo tanto, simplemente tenemos que asegurarnos de que este sea un char, simplemente un carácter de una longitud, es decir, un único carácter, y estamos checando con check que sexo esté en sexo in un conjunto específico. ¿Qué va a haber en este conjunto? Bueno, en este conjunto van a estar los valores que puede tomar sexo, o M o F. No puede tomar otros valores. Pese a que nosotros lo intentemos o el operador se equivoque a la hora de digitar los datos del paciente, pues si no cae en ninguno de estos dos valores, simplemente no va a poder guardarlo. Podemos ponerle igual el not null, pero pues eso ya te lo dejo a ti. Si lo quieres poner o no, en este caso no vamos a tratar de romper la base de datos, simplemente vamos a meter datos o queries coherentes para que se llene correctamente la base de datos, pero tú puedes ponerle igual el not null. Dirección, pues igual, es un varchar, es un poco más opcional, puede que nos lo den o pueden que no nos lo den, y podemos un poco más de espacio, unos 255, creo que es prudente para una dirección pues sencilla. Teléfono, igual podemos guardarlo como un varchar, y pues eso va a depender un poquito más del país, creo, la LADA y las demás cosas, pero pues en México los números telefónicos tienen máximo 10 números, por lo tanto lo podemos dejar tal que así, o podemos poner otra longitud, la que tú necesites para tu proyecto específico. Por ejemplo, aquí te digo, en México es 10, podemos dejarlo como 20, a lo mejor como un segurillo por ahí, por el tema de la LADA o por el tema de las extensiones y demás, ¿no? Ahora, para el caso justamente de lo que es la fecha de registro o el email, pues vamos a tener otros casos especiales. El email igual es un varchar, va a ser bastante sencillo. Ahí está. Y de unos 100 caracteres. El email pues lo vamos a verificar de otra forma. Es que sean válidos el email o el teléfono. No lo estamos verificando ahorita. Eso se verifica con expresiones regulares, que veremos en otro video para explicarte muy bien qué son esas expresiones regulares para validar que un campo sea correctamente llenado. Eso, por ejemplo, en algunos formularios te podrás dar cuenta que si ingresas tu número de teléfono de forma errónea, pues simplemente te verifica que ese teléfono no es válido, o que una tarjeta de crédito no es válida, o que un email no es válido. Bueno, eso se hace con expresiones regulares y lo veremos en futuros videos, así es que de momento no te preocupes por la validación. Ahora, fecha de registro es un timestamp y simplemente le vamos a poner un default current time.
y simplemente pues le estamos diciendo que esté tomando una captura del tiempo específico en el cual nosotros estamos haciendo el registro. Va a tomar lo que es la fecha y va a tomar lo que es la hora con hora, minutos y segundos de en qué momento se está registrando un nuevo paciente. Perfecto, ya tenemos todas las columnas necesarias. Podemos finalizar el query cerrando el paréntesis y poniendo el punto y coma. Si te das cuenta, SQL nos dijo ok, query creada, y pues aquí nos dijo que la tabla está perfectamente bien. Tenemos ahora ya tablas dentro de esta base de datos y podemos mostrarla con Show Tables. Vemos que es bastante intuitivo, Show Databases, Show Tables, y pues bueno, aquí ya tenemos lo que es nuestra tabla pacientes. Ya pasamos de una tabla generada en una hoja de cálculo de forma un poco visual, lo pasamos a generar dentro de lo que es SQL con puro código SQL o Structured Query Language. Ahora, ¿cómo podemos hacer un registro dentro de esta pequeña base de datos? Vamos a hacer un registro de algún paciente con los datos que se nos vayan ocurriendo, ¿ok? No tiene que ser un formato específico, puedes meter tus datos personales, al final de cuentas pues es una base de datos que está en local y pues no te va a afectar absolutamente en nada, ¿ok? Ahora vamos a utilizar el método insert y vamos a ponerle into pacientes. Estamos insertando dentro de pacientes, pues que vamos a insertar, vamos a rellenar ciertas columnas dentro de la tabla de pacientes. Recordemos que hay dos datos que no se tienen que llenar de forma explícita por quien está rellenando el formulario, que son el ID del paciente, el ID es autoincrementable y también es el primary key, y lo que es la fecha de registro. Estos datos no los tiene que llenar forzosamente lo que es el usuario o quien está rellenando el formulario, lo que es el ID y la fecha de registro. Todos los demás datos como nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono y el email sí los tiene que rellenar quien esté llenando el formulario. Así es que pues bueno, vamos a aclararle simplemente que vamos a rellenar lo que es la columna de nombre, apellido, fecha, nacimiento, ahí está, sexo, teléfono e email y también la dirección, ¿ok? Teléfono, email, ahí está. Y finalizamos. Y ahora simplemente le pasamos lo que son los values. Y como se los pasamos, pues simplemente indicándole que es los values, justamente. Entre paréntesis, pues ya podemos poner un poco más de salto de línea o lo podemos dejar en una misma línea, ¿ok? No te va a afectar absolutamente nada. Ponemos el nombre, Juan Pérez. Es un nombre bastante normalillo, aquí en México, ahí está. Como el John Doe que utilizan en inglés, Juan Pérez. Después de eso, ¿qué nos pide? Pues la fecha de nacimiento. Lo podemos poner en un formato específico para que justamente se guarde en un formato de date. Podemos guardarlo como formato de año, mes, día, día, mes, año o en el formato que tú prefieras. En este caso vamos a poner el formato justamente de lo que es año, ahí está, día, mes. Año, día, mes. Es un buen formato. O año, mes, día, como lo quieras ver. Ahí está. Nació el 12 de mayo de 1990, nuestro paciente es Juan Pérez, masculino, y pues simplemente vamos a poner su dirección. Calle Falsa, 123, perfecto. Teléfono, pues vamos a poner un número de teléfono aleatorio. Justamente aquí viene lo que es la validación de los números telefónicos. Por ejemplo, este número telefónico no sería válido para México y creo que para la mayoría de países hispanohablantes no sería válido ese número telefónico, pero pues ahí está. El correo electrónico que estamos poniendo, juan.perez@gmail.com, si es válido. Y una vez que nosotros finalizamos el query, nos dice que se ha afectado una fila. Si te das cuenta dice query OK, one row affected. Y nos dice el tiempo de ejecución que le tardó insertar esos datos. Ahora, nosotros podemos mostrar justamente los valores que se están almacenando dentro de lo que es la tabla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo hacemos con el comando select. ¿Y qué le vamos a decir que seleccione? Podemos seleccionar columnas específicas, podemos ponerle el nombre de dichas columnas, pero si queremos mostrar toda la tabla, simplemente utilizamos el asterisco para decirle o indicarle que seleccione todo. Dentro de Linux y dentro de muchas entidades, pues el asterisco es un símbolo de universalidad, de que estás seleccionando absolutamente todo lo que se encuentra, por ejemplo, en un directorio o en este caso en una tabla. Aquí estamos diciendo que estamos seleccionando todo de la tabla pacientes. Vamos a agrandar un poquito esto para que se vea mejor la tabla. Si te das cuenta, aquí ya tenemos la tabla como la habíamos planeado nosotros dentro de la hoja de cálculo. Paciente ID es igual a 1,
Nombre Juan, apellido Pérez. Fecha de nacimiento es el 12 de mayo de 1990. Sexo masculino. Dirección calle Falsa 123. Teléfono 555-1234. Con email juan.perez@gmail.com. Y la fecha de registro, si te das cuenta, también la hizo correctamente. Nos acaba de registrar lo que es la hora y también nos acaba de registrar lo que es la fecha. Perfecto, podemos repetir este query cuantas veces queramos con datos diferentes. Te invito para que lo hagas y pruebes y testes cuantas veces tú quieras. Mete unos 10 datos, por ejemplo, se te puede quedar de ejercicio, como se le queda al lector, que pues ingreses otros 10 campos, o otras 10 filas, o otros 10 registros. Invéntate los nombres o invéntate los datos que tú quieras, simplemente ingrésalos. Recuerda, estamos utilizando el comando insert into pacientes y le estamos indicando qué columnas estamos rellenando. En este caso es nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono e email. Y aquí simplemente ponemos los values y pues ya podemos agregar todos los valores que nosotros queramos. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, a un paciente femenino llamado Ana García. Ahí está. Fecha de nacimiento, podemos poner que es un poco mayor o un poco más joven, como tú quieras. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que nació en 1985. Ahí está. El 22 del 07 de 1985, 22 de julio de 1985. Sexo femenino. Dirección, Avenida Siempre Viva. Ahí está. Avenida Siempre Viva 742. Teléfono, pues vamos a tratar de respetar un poco, entre comillas, este formato de 555 y vamos a darle otros 4 números que nosotros seleccionemos como 9876. Email, podemos igual poner ana.garcia@gmail.com o como tú desees ponerle el correo electrónico, ¿ok? Ahí me está faltando una comilla simple, ahí está. ana.garcia@gmail.com, ahí está. Y finalmente cerramos lo que es el query y finalizamos con el punto y coma, ¿ok? Repasemos un poquito lo que son los datos. Estamos agregando ahora los valores para un paciente femenino llamado Ana García, que nació el 22 de julio de 1985, es levemente más grande que Juan Pérez, vive en la avenida Siempre Viva 742, con número telefónico 555-9876 y con email ana.garcia@gmail.com. Nos dice que una fila ha sido afectada y también nos muestra el tiempo de ejecución. Fue levemente mayor que el anterior, pero pues eso realmente no afecta. Vamos a usar el mismo comando select all from pacientes y si te das cuenta ya nos está generando justamente lo que es esa entrada. El paciente ID es autoincrementable, por lo tanto ya se llenó con el número 2. Ya tenemos los registros justamente de Ana y vemos que está llevando todo de la mejor forma posible. Perfecto. Ya con esto pues ya tenemos una pequeña base sólida para que nosotros podamos comenzar a trabajar con la conexión con Java. Esto pues simplemente ya podríamos verlo como que es tu primera base de datos que has creado en caso de que seas un principiante que apenas está tratando de indagar un poquito en el desarrollo backend. Entonces esto ya podría contar como tu primera base de datos. Perfecto. Ahora nosotros podemos comenzar a trabajar con Java, pero necesitamos ciertos prerequisitos. Yo te recomiendo ampliamente que trates de trabajar con lo que es IntelliJ IDEA. Puedes utilizar el IntelliJ IDEA Community, es bastante bueno, pero si eres un estudiante universitario o de bachillerato, creo que también podrías postularte. Podrías adquirir lo que es el GitHub Pro mediante el GitHub Student Pack. Es algo bastante sencillo, vas y buscas en Google GitHub Student Pack. Buscas justamente lo que es los requisitos, te registras y con GitHub Student Pack viene GitHub Pro y con GitHub Pro, si bien recuerdo, viene todo lo que es IntelliJ IDEA. Aquí ya tengo un pequeño programa que ya está aprobado y quiero que pues lo analicemos juntos, ¿ok? Ese pequeño programa ya se puede conectar a una pequeña base de datos, entonces pues no vamos a tener mayor problema. Así es que vamos a explicar parte por parte este pequeño programa. Primero que nada, es un programa o es un proyecto generado automáticamente por IntelliJ IDEA y lo estamos generando con Maven. El Maven y este archivo pom.xml podrías verlo como un homólogo, si bien no son lo mismo,
podrías verlo como un homólogo de lo que es justamente el CMake con C++ o el NPM para JavaScript o pip o los Virtual Environments para Python. No son lo mismo, pero quiero que lo veas más que nada como una analogía o como sus homólogos, ¿ok? Te permite gestionar dependencias y algunos drivers o controladores externos, librerías y demás, para que mejores tu código dentro de Java. Es una forma en la que lo puedes hacer y aquí por ejemplo ya te enseñé cómo crearlo. Damos a Create New Project y en este caso generamos un nuevo proyecto justamente con Maven y nos genera por automático un pom.xml y también nos genera un código pues la verdad bastante básico de lo que es Java, ¿no? Primero que nada vamos a modificar un poquito lo que es el archivo pom.xml, ya que vamos a agregar una pequeña sección denominada como Properties. Aquí puedes ver bastantes cosas interesantes justamente de lo que es tu proyecto de Java, pero nosotros nos vamos a encargar justamente de este par de dependencias, ¿ok? Que son las que nos van a permitir interactuar con el JDBC. ¿Qué es el JDBC? Es el Java Database Connectivity. Es un driver que te permite a ti como usuario de Java programar y gestionar la conexión con bases de datos. Estas librerías externas, como puedes ver, todas son gestionadas por Maven. Cosa que pues tú tendrías que hacer manualmente en caso de que no estuvieras gestionando todo esto. De hecho, si encuentras algunos cuantos videos en internet, te van a decir que te descargues el JDBC para tu versión específica de Java, que el archivo .jar, si no me equivoco, o el .java, que lo pongas directamente en la carpeta de librerías aquí en IntelliJ IDEA, y es un poco más engorroso que simplemente escribir las dependencias que estás ocupando con Maven, ¿ok? Si bien funcionan esos métodos que podrás encontrar en otros videos o en algunos cursos, son un poco más engorrosos y no quiero la verdad que estés batallando con descargar archivos, con descomprimirlos, con llevar un .jar, con un .java de aquí para allá. Simplemente aquí seleccionas con Maven y aquí en esta parte vamos a poner lo que son las dependencias. Aquí abajo de Properties vamos a escribir lo que es la etiqueta Dependencies y por cada dependencia pues vamos a poner por ejemplo .org.mariadb. Es importante que lo selecciones así porque bueno, el JDBC va a funcionar distinto para cada tipo de base de datos. No va a funcionar igual si por ejemplo tú estás trabajando en Windows y si te pudiste instalar o decidiste instalarte lo que es MySQL, pues vas a tener que buscar cómo es la sentencia para instalar la dependencia para MySQL. En este caso igual es .mariadb, inclusive aquí ya nos lo autocompleta y nos va a poner todos los demás datos, ¿ok? No te tienes que preocupar demasiado por eso, le das en actualizar al proyecto de Maven y te va a empezar a vincular los archivos y a descargar los drivers necesarios. De hecho aquí en Database, justamente en el mismo ID, podemos abrir una nueva conexión con una base de datos, Data Source, y aquí ya nos dice los tipos de bases de datos a los cuales podemos acceder. Si te das cuenta, ahí está MySQL y ahí inclusive está MariaDB. Seleccionamos MariaDB y pues aquí nos va a poner justamente todo lo que necesitamos, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, el localhost para el nombre. Podemos poner el user que vamos a estar conectando para que inicie sesión, por así decirlo, con la base de datos. Y aquí está buscando lo que es el driver. Aquí también es importante que tengas el driver. Justamente aquí ya te autodetecta, o ya me autodetecta porque es con el que he estado trabajando, el MariaDB JDBC. Si no te lo detecta a ti, pues simplemente le das ahí en el driver y vas a buscar el que corresponda al servidor de base de datos que estés utilizando. Aquí en user pues simple y sencillamente ponemos el usuario que estamos utilizando, la contraseña y la URL justamente de lo que es nuestra base de datos. Vamos poco a poco. Entonces, aparte de esta dependencia vamos a agregar otra pequeñita que nos va a permitir pues manejar de forma sencilla, por así decirlo, lo que es el JDBC y conectarnos con una base de datos SQL. No quiero indagar mucho en esto porque este no es como tal un video enteramente de Java. Si bien si estamos implicando todo esto, yo quisiera abordarlo todo este tipo de cosas de dependencias, de Maven y cosas mucho más complejillas, por así decirlo, en un video un poco más a fondo. Y ese video de por sí está quedando un poquito largo, entonces tampoco te quiero saturar. Simplemente ese código va a estar aquí en la descripción del video para que pues no tengas tú ningún tipo de problema, ¿ok? Copiamos esta otra dependencia, venimos y la pegamos, ahí está. Y ahora tenemos que agregar unas cuantas configuraciones para el build, justamente para que vincule un poquito lo que son los plugins y para que no tengas ningún tipo de problema a la hora de generar tu ejecutable o el binario de tu aplicación. Ahí está. Igual lo copiamos, te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Todo el archivo pom.xml
.xml para que pues tú lo puedas generar, ¿ok? Ahí está, ponemos el build, tenemos todo perfectamente bien, volvemos a cargar los archivos y la vinculación para que haga todas las actualizaciones que tiene que hacer Maven. Ahora vamos a explicar poco a poco todo este código de Java. Vamos a borrar el código base que nos está dando IntelliJ IDEA. Los tips pues los borramos igual, ahí está. Y nos quedamos con la clase base. Muy bien, ya estamos con org.example, el paquete ahí está. Y simplemente nos falta pues ahora definir lo que es el Java .sql y vamos a importar absolutamente todo, o igual que en C++, podemos hacer simplemente la importación de las cosas que necesitamos. Por ejemplo, ahí está java.sql y por ejemplo podemos descargar o importar lo que es el driver manager, el statement, el result set, el connection. Todo este tipo de cosas las podemos importar directamente o de forma más manual, pero pues lo vamos a dejar tal que así. Generamos un objeto de tipo connection y lo vamos a denominar connection tal cual y lo vamos a igualar a nulo, porque no le estamos asignando ningún valor ahorita, porque eso vendrá después cuando aumentamos los datos de nuestra base de datos, justamente, ¿no? El statement, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos permite hacer las consultas mediante código SQL, o mejor dicho, en statement podemos guardar lo que son los queries y mandarlos a ejecutar. En result set estamos recibiendo el resultado justamente de esos queries. Por ejemplo, lo que vimos hace rato de que lo que era el select all from pacientes, bueno, ese select all from pacientes estaría ejecutándose mediante statement y result set sería el encargado de recibir la tabla que viene de regreso y pues con todos los datos que involucra, ¿no? Aquí simplemente estamos poniendo un try catch porque puede que se nos genere algún tipo de error con lo que es el SQL y pues tenemos que saber atrapar ese tipo de errores con un try catch, ¿ok? Aquí simplemente es un SQL exception, nos marca un pequeño error porque pues no estamos generando ninguna condición que pueda lanzar este error de SQL exception. Si no sabes muy bien qué es esto de try catch, pues igual pronto subir un video para que se quede un poquito más claro. Ahora vamos a definir, o vamos a, sí, tal cual, definir lo que es esa clase por el nombre, que es org.mariadb.ljdbc. ¿Ok? Este método busca y carga la clase del driver, en este caso el .org.mariadb.jdbc.driver. Eso pues es para cargar justamente los drivers en tiempo de ejecución, aunque en versiones un poquito más modernas ya no es tan necesario, pero yo te lo dejo ahí por si lo quieres estar utilizando. Igual puedes leer la documentación y puedes ver que es un poco más sencillo, pero pues esa es la forma en la que yo me lo aprendí en la universidad, ¿ok? Y generamos otro catch en caso de que la clase no sea encontrada y simplemente lanzamos pues algún error, ¿no? Por ejemplo, podemos lanzar un runtime exception. Ahí está, el error. Y después de esto, ¿qué viene? Bueno, después de esto ya viene establecer la conexión con nuestra pequeña base de datos. Utilizamos el driver manager y vamos a utilizar el método de getConnection. Y en getConnection, ¿qué vamos a estar estableciendo? Bueno, mediante el JDBC vamos a establecer la conexión con lo que es nuestra base de datos. Como vemos, por defecto, el servidor de SQL, o en este caso MariaDB, utiliza un puerto muy específico que es 3306. Y después de eso simplemente tenemos que pasarle la URL del localhost de lo que es nuestra base de datos. En este caso el nombre es hospital, para el otro era project. Ahí está, hospital. Y también tenemos que pasarle lo que es el usuario y también lo que es la contraseña. ¿Para qué? Para que pueda iniciar sesión, por así decirlo, con los datos que estamos requiriendo nosotros, ¿ok? Entonces el usuario es el root, es el usuario por defecto, tú puedes cambiar eso y lo único que te va a pedir justamente es la contraseña para poder acceder a esa base de datos. Si no accedes como un usuario root y no accedes a todo ese tipo de datos e información, pues no podrás hacer sentencias para modificar las bases de datos, las tablas, y creo que a lo mucho te va a dejar hacer algunas consultas de solamente lectura. Si esta conexión no falla, es decir, que no nos lance un SQL exception y que también el class.forName no nos lance un class not found exception, significa que se ha creado correctamente lo que es la conexión con la base de datos. Y también podemos empezar a crear un statement, pues justamente que nos permita comenzar a hacer queries de SQL de forma un poco más sencilla. Ejecutamos todo y vemos que nos dice Connected to Database. Perfecto, vamos a cerrar este proyecto, vamos a abrirlo completo
Y también podemos acceder a una consola, por así decirlo, de SQL un poco más amena y que nos va a dar la información de forma más digerida, si lo quieres ver así, en una tabla más formateada y un poco más bonita, ¿ok? Esa es una herramienta un poco ya más del tema del IDE, pero pues bueno, te la quiero dejar para que la utilices de forma sabia, ¿ok? Nos venimos aquí donde dice Database y generamos el nuevo recurso de base de datos. Ahí está, Database Source. Por defecto ya nos detecta que estamos utilizando MariaDB. El usuario va a ser el root. Aquí está el puerto normal, todo bien. Password, pues aquí vamos a poner la contraseña que nosotros estamos generando. La database, pues el nombre justamente de la base de datos, en este caso hospital. Y vamos a hacer un test connection. Y aquí nos dice que ha hecho una conexión correcta con la base de datos. Vamos a darle en OK. Y también nos muestra un poquito lo que es el ping justamente que tenemos con la base de datos. Le damos en OK y nos va a abrir una consola de MariaDB que tiene una estructura un poco más amén, ¿ok? Si por ejemplo nosotros aquí ponemos el select, aquí ya pues no hay tanto espacio para error porque ya lo que es aquí justamente lo que es SQL y IntelliJ IDEA pues ya te autocompleta todos los campos. Ahí está. La tabla se llama pacientes. Select from pacientes. Si te das cuenta ya nos está inclusive autocompletando el nombre de la tabla. Le damos en ejecutar y aquí ya nos va a generar lo que es la tabla. De una forma un poco más amena nos va a permitir filtrar los datos en base a lo que nosotros necesitemos. Y aquí podemos ver todo lo que necesitamos, ¿ok? Aquí arribita en la consola pues puedes hacer las queries que tú necesites, puedes modificar, puedes hacer inserciones y puedes hacer lo que venga para tu programa, ¿ok? Y pues en general esto es todo lo que necesitas saber. Ya te mostré las herramientas necesarias para que tú empieces a generar tu primera base de datos. Yo quiero que después de ver este video vayas y en tu computadora empieces a generar algunas bases de datos, juega con ellas, ingresa datos, genera bases de datos a lo mejor para otro tipo de proyectos que no sean solamente, por ejemplo, un hospital. A lo mejor genera para una escuela o para otro tipo de cosas, ¿ok? Yo lo que quiero es que practiques cómo es tu abstracción de este tipo de datos y de requerimientos para una base de datos. También ya sabes cómo conectarlo a Java y en futuros videos vamos a ver cómo empezar a hacer pues operaciones un poco más complejas. Vamos a comenzar con operaciones CRUD, que son las más básicas: create, read, update and delete. Y pues en general esto ha sido todo. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, regálame un like que me apoya muchísimo para seguir creando contenido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.